España, como todos los martes, Eduardo Navarrete, y nos sorprendió este breaking news. Ya nos va a contar qué está pasando en las redes. Hola, Eduardo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues sí, nos sorprendió a todos y bueno, como no es sorpresa, las redes sociales desde luego de inmediato se volcaron. Ahorita, por ejemplo... De hecho, todos nos enteramos por redes sociales, antes que por cualquier otro Es medio. interesantísimo porque justamente, vaya, pasa de ser un fenómeno a un hecho. O sea, el punto es que de inmediato empiezas a revisar, incluso preguntas, comentas, y vaya, lo interesante es que el volumen de la conversación, por ser lo que llamamos un breaking news, una nota que inmediato se pone sobre la mesa, alcanzó 7 de las 10 posiciones principales en las tendencias en búsquedas de Google. Claro. Y también está muy interesante porque en todos los estados del país, desde luego la tendencia número 1 es Durango, pero la tendencia número 2 en el mundo es Durango también. Esto sí me sorprende muchísimo. Sí, siempre los avionazos son altamente escandalosos y yo creo que este en particular va a ser muy, muy sonado porque cuando oímos un avionazo inmediatamente creemos que todos fallecieron. Sí. Es una sorpresa maravillosa. Y la las evacuación en imágenes. 3 minutos de un avión. Las imágenes eran impresionantes, viendo cómo se calcinaba el avión. Bueno, pensábamos, si hay muertos, se evacuaron afortunadamente antes. Pero yo quiero hacer énfasis en este tema de redes sociales, de seguir a las cuentas oficiales y la información que esté certificada, porque fluye tantas cosas. En redes sociales se hablaba de muertos, pero no existe esa constatación. Desde luego, de hecho, hablaríamos de 2 principales fake news o notas falsas. La primera, desde luego, de muertos. Primero se habló de 3, luego se habló de 30. Falso y ya consignado justamente por tanto cuentas como por personas oficiales. Y al mismo tiempo hubo un rumor de que el grupo Río... ¿cuál era? Río Roma. Río Roma, exactamente. Iba en ese vuelo. No, ya lo desmintieron, ya de hecho, al parecer, managers o personas cercanas al grupo lo desmintieron cabalmente. El punto es, desde luego, tocar base con fuentes oficiales, irte a cuentas verificadas y asegurar que esto no es ningún tipo de rumor. Y también, por supuesto, esperar la información, porque hasta agencias noticiosas estaban hablando de 80 personas, 90 personas, hasta que Aeroméxico y el gobierno no nos dicen cuántos son, no podemos saberlo. Sí, que esto desde luego sucede pues, rápidamente en redes sociales. Se habla justamente que los primeros 10 minutos en cualquier tipo de accidente semejante no creas nada. O sea, porque justamente va a haber muchísimos rumores, incluso la gente local va a esparcir lo que cree o justamente va a lanzar números o cifras derivadas desde luego del miedo, del impacto al ver justamente imágenes, ya sea en video o incluso haberlas visto como testigos, y justamente no necesariamente va a ser fidedigna. Si ustedes se dieron cuenta, esto fue alrededor de las 4 de la tarde. Sí. A las 4:30 de la tarde... Había imágenes. Había imágenes, había videos. O sea, que uno de pronto dice, qué bárbaro, ¿cómo? ¿No? O sea, empezaron a circular por WhatsApp, en redes sociales, y justamente eran de este accidente, no eran imágenes de archivo. O sea, esto nos habla de que la gente, desde luego, está conectadísima y de inmediato está lista para consignar. Y esto también es una presión para las autoridades. Kim, ahorita tú cuando cuestionabas, bueno, díganos los responsables, cuántos heridos, cuántos están en hospitales, cuántas cifras tenemos confirmadas. Este actuar de las redes sociales hace que también las autoridades pues se pongan listísimas para actuar de inmediato, Aunque ¿no? es preocupante para las familias, ¿no? También. Sí. Porque si te empiezas a informar por redes sociales, un familiar y lee que todos están muertos, Como lo que platicábamos. como lo que sucedió, es tremendo, es un arma de doble filo esto. Desde luego. Ahora, si esto le sumamos, desde luego, la capacidad que hay, no solo de conexión en México, que se habla arriba del 50%, ¿no? O sea, que tengan un teléfono conectado y que al mismo tiempo tenga acceso a redes sociales. Si esto justamente le sumamos la capacidad de generar comentarios irresponsables, desde luego esta información se vuelve sumamente volátil. Por eso sí es subrayable el hecho de, si realmente te quieres informar o quieres atender información validable, vete, por supuesto, a cuentas oficiales. En este caso, desde luego, sean las del gobierno y sean, por supuesto, las de la empresa de aviación. Y este tipo de sucesos, ¿por qué red social, particularmente el grueso de la ciudadanía, se informa? ¿Por Twitter, por Facebook? No sé. Mira, la red social que está diseñada para esto es Twitter, desde luego. Twitter, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente es una especie de cables noticiosos. O sea, en unos cuantos caracteres lanzas. De hecho, uno de los hashtags que estuvo mucho más movido fue el cuarto en un momento dado, fue última hora. Porque ya se entiende que última hora es una especie de breaking news. Entonces, en ese aspecto, esta es la red social que habrá que seguir.
Facebook es un poco más comentarial. Ya es para justamente colgar el video. Ampliar la información. Exactamente. O sea, ya es más de comunidad, de ver si te dan el like, etcétera. Yo sé que en Twitter también puedes poner like y puedes comentar, pero justamente está pensada más para información dinámica y rápida. Hasta en las declaraciones oficiales, los presidentes a lo primero que van es a mandar un En Twitter, el en Twitter presidente pone Peña sus Nieto. condolencias, Trump en Twitter pone sus, Que ahí me llamó sus órdenes. Ahí me llamó la atención. El presidente Peña lanzó justamente la instrucción de que estaba atendiendo. En Twitter. En Twitter, una hora después. Me da la impresión que fue mucho. Probablemente estaba Esperando coordinando. la información, claro. Esperando información, coordinando acciones, etcétera. Pero sí, fue como una hora después del accidente cuando justamente sale por Twitter. Y en Twitter el gobernador José Rosas Aispuro dijo que no había muertos y en Twitter también Aeroméxico colocó su comunicado. Sí, sí, desde luego. Es que el punto es ese. O sea, no sé si sea lo mejor o la información con mayor calidad, pero sí definitivamente es por medio de lo cual, o sea, la herramienta por medio de la cual nos enteramos más fácil, más rápido, a la mano, en más la población en su grueso, ¿no? Y nosotros como medio de comunicación también mucha de la información la extraemos de fuentes oficiales de Twitter. Desde luego, o sea, creo que el papel de las redes sociales con situaciones por el estilo justamente es cuando cobra mayor relevancia y entendemos justamente la responsabilidad tan relevante que es repensar el momento en el que lanzamos un tweet. Ahí un tenemos comentario en Facebook. justamente en pantalla el tuit del gobernador. Ante el percance ocurrido en el aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango, he solicitado a los cuerpos de seguridad y emergencias atiendan el accidente. Oficialmente no hay cifras de heridos o fallecidos. Ahí lo Que tenemos. quiero imaginarme la cantidad de retweets que tienen este tipo de mensajes en redes sociales y la cantidad de vistas, ¿no? No sé a cuántos pueden llegar. No, por supuesto. De hecho, justamente lo que les comentaba, el volumen de conversación en Internet fue impresionante, pero las búsquedas también llaman la atención. Las búsquedas en Google en los primeros 20 minutos ascendió a los 120,000 términos por minuto. Esto es un volumen enorme y estamos hablando de que la gente buscaba Durango, Guadalupe, Victoria y también lista personas. O sea, estaban buscando, desde luego, listas con las personas que iban en ese vuelo para intentar ver si había algún conocido. Que eso nunca lo van a conocer, obviamente. Bueno, esperaremos los conductos oficiales, la comunicación oficial, como tú decías, Kim, de Aeroméxico, cuando ya de la lista de pasajeros, que nos añadió además 2 infantes, el secretario de Comunicaciones y Transportes, para llegar a 99 pasajeros. Los que comentaba el gobernador, Exactamente. contrario a lo que comenta Aeroméxico en su comunicado, que dice que son 97. Como si los pequeñines no No fueran, fueran pasajeros, humanos, ¿no? Es lo que les comentaba, ¿no? O sea, en un país donde 71 millones de personas están conectadas y donde sabemos que de pronto incluso también niños pueden tener acceso a redes sociales, es de cuidado de pronto tomar cifras, incluso hasta oficiales, como dadas. Poco a poco van fluyendo y se van confirmando. Así es. Pues bueno, yo creo que nosotros vamos a hacer otra pausa y volvemos con... A ver, tenemos antes de irnos a la pausa en la línea a Omar Hernández, nuestro compañero corresponsal en Durango. Omar, te escuchamos. Buenas tardes. Creo que no nos escucha. Omar Hernández, estamos al aire. ¿Nos escuchas? Parece que no tenemos la comunicación, pero la vamos a retomar después del corte comercial, Kim. Seguimos aquí esperando que nos conteste Omar, que está en directo, y esa es otra situación también. Todas las comunicaciones están saturadas en este momento. Afortunadamente ya tuvimos al gobernador y al secretario de Comunicaciones y Transportes con nosotros. Mejor información oficial que ellos no podríamos tener. Y esa es otra ventaja de redes sociales justamente. O sea, que desde luego las redes de comunicación, en este caso telefónicas, son fácilmente saturables. Por internet es más sencillo y justamente puedes con muy pocos caracteres lanzar no solo una opinión, sino en este caso información validada, reitero, por instancias oficiales. Sí, por supuesto, y tener los datos certeros y fidedignos, como nos hacía saber el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. 97 pasajeros, de ellos 2 infantes, 2 bebés, No pasajeros. más los 4 tripulantes que pues hicieron también los tripulantes esta particular acción de evacuar a todos antes de las escenas dantescas que vimos de la conflagración de este avión, Kim. Y justamente hablando de Twitter, de redes, Interjet ya soltó un comunicado. Lamentamos el accidente ocurrido este día en el vuelo AM2431. Ofrecemos todo el apoyo a nuestro alcance para auxiliar a pasajeros, tripulantes y familiares.
Nos solidarizamos con nuestra empresa hermana, autoridades y con el Servicio Público de Transporte Aéreo. Se hablaba que había un video de personas que estaban grabando justamente el momento. Lo estaba tratando de rastrear y posiblemente puede ser otra fake news. Un Pero fake porque hay los videos, hay uno que hemos estado presentando que es el que está en pantalla a cuadro en este momento, que hace el paneo de donde termina el aeropuerto, que es esta parte, y hace el paneo hacia donde se ve la columna de humo, que es esto que estamos describiendo, y precisamente yo creo que ese es el más fidedigno para ver también la distancia de dónde cayó el avión y Exacto. dónde terminaba el aeropuerto, la pista, ¿no? Así es, y bueno, tenemos que esperar. El gobernador decía, ¿no?, que en unos pocos minutos iban a ya tener información oficial. Hasta el momento, nada.